sobre el tema, la pregunta que tú me haces de por qué el arte es una vía para llegar a las emociones, yo quisiera primero enmarcar y hacer notar que los sentimientos, las emociones, siempre están en nuestra vida diaria. No es un terreno exclusivo nada más del arte. Nosotros continuamente estamos experimentando emociones que nos mueven, ¿no? El alma, que nos animan, sentimientos de algo que nos agrada, nos desagrada, nos inspira. Y de alguna manera siempre vamos relacionando estos afectos, la forma como nos van afectando las cosas con nuestras situaciones de vida. Por ejemplo, no sé si estamos en un lugar, en la casa y tenemos una comida que es maravillosa, pues nos sentimos muy contentos y entonces ahí hay un afecto muy, muy agradable cuando vemos a una persona sonreír, cuando estamos viendo un atardecer o vemos no sé, sentir el frescor de la mañana, todos esos son sentimientos que nos afectan. Incluso hay también sentimientos negativos, ¿no? Si nos enojamos con alguien, si nos regañan, si algo no nos sale, pues también son afectos. Y estas emociones, a lo que quiero llegar es que son parte de la vida. En realidad sería un error decir que la vida no las lleva. Creo que la vida entera es una vida vinculada con las emociones. Y ahí está el temperamento y el ánimo, y los artistas son los que se van a encargar, pues siendo personalidades que tienen una afectividad mucho más fuerte o para quienes estos afectos se mueven de una manera mucho más fuerte que para muchos de nosotros, pues ellos van a estar continuamente meditando, reflexionando o más bien elaborando, intentando elaborar estos afectos de la vida diaria para saber después cómo expresarlos, porque tienen siempre un interés y una voluntad de creación, de expresión, y mucho de su tarea es pues tener esta tarea, a veces digo trabajosa, a veces fácil, de traducir esos sentimientos en sus obras, ¿no? En pinturas, en música, en obras de teatro, en poemas, ¿no? En fin, esculturas, arquitectura. Y entonces se logra una magia que es la conexión entre las emociones que nosotros hemos tenido de la vida diaria, pero cuando vemos que las manifiesta el artista en una obra determinada, nos sentimos como comunicados con la obra del artista. Sentimos una especie de empatía. Y por eso vamos muchas veces al arte, porque en el arte se están reflejando emociones de la vida que los artistas se han encargado de transmitirnos, ¿no? Esa sería más o menos mi respuesta. Muchas gracias, Juan Carlos. Ya también en alguno de tus artículos yo leía que dices que en algún momento y más en esta temporada nos hemos llegado a sentir perecederos, sustituibles, cosificados, masificados, ¿no? Y dices, sube el precio de las cosas y baja el precio del hombre. Ante este panorama, yo creo que con lo que comentas, el arte sí llega a ser una inspiración y nos fomenta una actitud de esperanza, ¿no? Porque nos hace ser seres más, relacionarnos más, nos hace ser más abiertos, nos hace ser más dialógicos. Y en este sentido, yo sí te quisiera hacer una pregunta. ¿Cuál es el papel del arte en este momento de pandemia que llevamos 8 meses y yo creo que ha sido de repente un monotema para expresar sentimientos y emociones? Si bien dices que no es la vía única para expresar los sentimientos y las emociones, sí se convierte en una vía, pero ¿cuál es el papel que tiene el arte en este tema tan trascendente? Bueno, pues esta es una pregunta muy, muy pertinente. Pues creo que tiene un lugar fundamental, ¿no? El papel que puede tener el arte en estos momentos es muy grande, pero además es muy variado por lo que yo he visto, ¿no? Porque el arte va jugando siempre, nos va acompañando a lo largo de la vida. Insisto en la idea de lo que tú decías al inicio, ¿no? No me estoy refiriendo nada más a las grandes obras de arte, que por supuesto que nos ayudan y nos acompañan, sino también este arte cotidiano que escuchamos a veces cuando encendemos el radio o la radio y estamos escuchando alguna música que nos gusta, o cuando vemos algunas imágenes en nuestro celular, o cuando vemos una película que nos atrae. Ese tipo de arte casi de lo cotidiano pues nos va acompañando
en general, pero en estos momentos de pandemia, en donde estamos todos en encierro, se mueven muchos de nuestros afectos y el arte es una especie de catalizador de esos afectos que vamos teniendo. Por ejemplo, no sé, yo veo de conocidos, yo mismo, de cómo en los momentos en donde uno se siente ya agotado y cansado, quizás lo que más quiere uno es ya no pensar mucho, ¿no? Sino sentir más, ¿no? Que dejar que se muevan algunas emociones. Y hay veces que uno toma el arte, ciertas obras de arte, como un entretenimiento, ¿no? Como un divertimento. Y así durante el encierro, pues puede pasar uno un buen rato solo o puede reunirse en la casa con familiares y estar así uno disfrutando un momento juntos, estar viendo o escuchando algo que los entretiene, que los divierte y que tiene esta capacidad de convocar, ¿no? Es algo muy bello también del arte, que nos permite hablar de una vida, pero también nos permite sacar de esta vida de la cotidianidad en la que nos encontramos. Y bueno, esa es una forma que puede tener el arte, pero también hay otras, por ejemplo, un arte que tenga la función de conmovernos, ¿no? En momentos en los que estamos, por ejemplo, frente a la preocupación de la enfermedad, de algún conocido, de algún familiar o de la muerte de alguien, incluso de los problemas que vamos teniendo en la vida, ¿no? De las dificultades económicas, de los despidos, vamos, de las crisis estas que estamos viviendo, pues el arte también tiene algo que aportar y algo que decir, ¿no? Leer algún poema, ver alguna obra trágica, leer alguna novela, pues, que tenga que ver algo alusivo a lo que estamos viendo, ver alguna escultura o pinturas en donde se hable de estos momentos tan crudos y tan rudos de la vida que todos los seres humanos hemos pasado o pasaremos seguramente. El arte tiene esta capacidad también de ser, digo yo, como un gran catalizador, pero también como un gran ordenador de las emociones, que de eso pues hablaré un poco quizás más adelante, pero me parece que es algo ahí importante de mencionar, que el arte ahí ya no es nada más de divertimento, sino esta capacidad de entrar en estas conmociones. Por supuesto, un arte que nos ayude a levantar la esperanza, ¿no? ¿Cuántas veces la música que estamos escuchando ahora no nos ayuda muchísimo a mejorar nuestro estado de ánimo, a sentir que hay algo más, que tenemos esperanza? Y entonces una buena retórica, una buena música, nos puede traer una esperanza. Entonces, como ves, en este mundo de las emociones, se alcanza a ver un gran humanismo, ¿no? Detrás de todas estas obras de arte. Déjame ampliar un poco la respuesta, haciendo ver que también lo mismo sucede con la contemplación de la naturaleza, ¿no? El simple ver la luna, como muchos han hecho notar en estas lunas llenas que hemos tenido, los atardeceres o identificar colores, ver las flores que crecen en nuestro jardín, por ejemplo, pues nos ayuda a sentir una paz, un remanso. Ya no es nada más en el arte, sino también en la naturaleza. Pero en el caso del arte, bueno, nada más cuento una pequeña anécdota de cómo en esta ocasión yo pude compartir unas escenas a través de internet del Taj Mahal en la India, ¿no? Y lo pude compartir con un familiar que tengo en la casa. Y, y bueno, pues ya no está en posibilidad de viajar, obviamente no, nadie de nosotros está en posibilidad de viajar ahora, pero el poder ver esta obra de arte, el poder informarnos más sobre ella, el poder ver qué es lo que opina gente a través del internet sobre esta gran obra monumental arquitectónica, nos hizo pasar una tarde maravillosa, nos hizo, yo diría como que nos humanizó, nos devolvió este punto de humanidad y de esperanza que nos caracteriza a los seres humanos, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos. Quiero comentarte que tenemos... Ay. Sí, ya no te escucho ahora. Pero Te escucho. te quería comentar que tenemos a bastantes participantes, tenemos alrededor, estamos llegando a los 400 participantes. Entre Qué ellos se gusto. encuentran
pues promotores de educación para la salud, maestros del CECITEM, que siempre están con nosotros. También están maestros de las escuelas de Bellas Artes del Estado de México y algunas personas que participan en los museos del Estado de México. Y bueno, ellos también a través de la red están dando algunos conceptos de arte. Dice Rosa María, el arte es un apapacho en este momento, es una forma de sentir, es una forma de vida. Y bueno, para continuar con la siguiente pregunta, aquí yo coincido mucho contigo que una obra literaria, una obra cinematográfica, es un medio aparte de educativo que no tiene una didáctica especial y que no tiene preceptos, también es un medio para descubrirnos, es un medio individualizado que puede contar nuestras propias historias, historias que podemos conocer o incluso desconocer, historias que de repente abandonamos y que nos volvemos a reencontrar con ellas. Coincido mucho en que la literatura, la cinematografía hoy se pueden convertir en un gran catalizador de las emociones. Y bueno, para continuar con esta charla, quisiéramos hacerte otra pregunta. Y esto va en relación a todo lo que vive, es mucho para los maestros que nos ven. Si hoy la educación está mediada por la tecnología, hoy el encuentro cara a cara no es posible. ¿Qué podrías tú sugerir para desarrollar la apreciación del arte en este momento que se encuentra el sistema educativo? Sí, bueno, eso es una pregunta muy importante, interesantísima. Yo como educador, pues me enfrento también ante la misma pregunta, ante el mismo desafío. Y, y creo que habría que decir dos cosas. Por un lado, sí señalar eh, que encontramos en su parte quizás negativa con cada uno de nosotros. Creo que los que me están escuchando formarán parte de esta impresión, tendrán esta impresión igual que yo, que se llega a dar un agotamiento y una especie de fastidio y cansancio, de tensión por esta presencia tan continua en la pantalla, en el WhatsApp, en los Zooms, en los videos. Y, 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 sin embargo también tenemos una gran riqueza en estos medios y que han sido, pues creo que una gran salvación para muchos de nosotros, ¿no? Por una, entonces yo lo que hablaría sería de esta necesidad de equilibrar, ¿no? De poder hacer ver que la contemplación estética, la contemplación artística, la vamos a poder encontrar tanto fuera de la tecnología, ¿no? Como dentro de este mundo tecnológico, y que tenemos que saber para poder estar completamente mejor integrados o mejor desarrollados, pues saber también medirnos en el uso de estas tecnologías, ¿no? Eso por un lado, para ponerle eh, cierta pausa y no darle un sentido como si fuera la única forma como vamos a poder contemplar el arte y la belleza, ¿no? Pero en la parte positiva de la tecnología, que es lo que tú me preguntas, pues yo veo también unas grandísimas riquezas. Para mí ha sido un momento importantísimo este de la pandemia para ver, pues no sé, óperas que yo no o tenía olvidadas o no había visto. Muchos de nosotros hemos visto cómo museos de todo el mundo, muchos de Europa, algunos, tengo entendido, de Estados Unidos, en México mismo, como que han liberado la posibilidad de tener contacto con tanto entrar a museos gratuitamente, como escuchar música gratuitamente, como ver películas también de forma gratuita, clásicos, ¿no? De la cinematografía, o leer obras literarias también con un acceso gratuito. Y creo que esa es una oportunidad muy buena que deberíamos aprovechar porque pues no es fácil, bueno, si no era fácil antes, ahora es imposible el ir al otro continente, ¿no? El viejo continente europeo, y tener acceso a los museos. Y ahora que podemos tener acceso a algunos de ellos, o teníamos al menos, pues era fácil ver, aunque no es la realidad tal cual, pero podríamos tener un acceso o empezar a tener un acceso a esas obras de arte y asistir, por ejemplo, a festivales que también tienen una cara de solidarizarse, ¿no? A nivel mundial. Yo recuerdo haber asistido por estas vías
a un evento que se hizo sobre música en Granada, y entonces era un evento muy fuerte porque además era un festival dentro de Granada musical en donde no estaba más que el ejecutante y no había nadie más. Y eso además le daba la carga emocional de, por un lado, lo crudo que es esta situación que estamos viviendo, pero por otro lado también yo sentía una profunda solidaridad y un gran reconocimiento y amor al género humano, porque decía cómo a pesar de los problemas que tenemos, no cejamos en nuestro deseo de buscar un sentido, de buscar la belleza, de buscar hacer música, de compartirla, de que ella sea un consuelo para los demás. Entonces, estar yo en mi casa en la Ciudad de México, escuchando algo que está sucediendo en, en Andalucía, pues me parecía maravilloso, porque además era un proyecto que ya tenía un toque mundial y yo decía, de todo el mundo, en muchos lugares del mundo estamos compartiendo este mismo sentimiento, ¿no? Creo que esos son los puntos favorables de la tecnología que deberíamos saber explotar, ¿no? Sí, claro. Yo creo que más en estos momentos ha habido varias obras donde nos demuestran esta solidaridad, estamos más sensibles que nunca. Y bueno, yo también he participado en algunos eventos que desatan muchas de mis emociones. Quiero comentarte que, porque por aquí Alejandro también nos hizo ver que hay coordinaciones también de educación artística y me llama mucho la atención una pregunta de Yeshua que nos dice, es un comentario que tú y yo ya habíamos platicado en algún momento, Juan Carlos, que dice, por años ha existido el tema de la educación artística, planes y programas, ¿por qué durante muchos años ha sido un tópico muy poco abordado en la mente de los maestros, en la mente de las figuras educativas? Es un aspecto al que se le da muy poca carga. Entonces, esto me sirve para conectar la siguiente pregunta que tengo para ti. ¿Qué sugerencias tú les das a los maestros para que puedan ir guiando este sentimiento estético en sus alumnos? Hemos hablado que el sentimiento estético de repente rebasa al sentimiento artístico o se complementan. Entonces, si les puedes explicar un poquito esta diferencia que decías, también ver un amanecer significa una forma de contemplar, ¿no? Ver la luna en estos días de octubre significa una forma de contemplar. No sé si les puedes dar tú un consejo a los docentes de cómo desarrollar el sentimiento estético en sus alumnas y alumnos y también cómo darle esta importancia dentro del espacio educativo. Bueno, pues así tanto como un gran consejo, no sé si yo lo pudiera dar, puedo compartir una visión de cómo veo la situación y qué es lo que yo haría, o bueno, eh, la pregunta es muy buena, el comentario que hace Yeshua es muy atinado. Yo comparto esta preocupación, eh, porque muchas veces diciendo tenemos un país bellísimo, con tradiciones y con una cultura que desborda, con una voluntad estética maravillosa, y sin embargo tenemos muchos espacios feos. Tenemos momentos en donde dejamos de lado el arte y dice uno, no cuadra como esto, porque ¿cómo es posible que tengamos esta falta de educación estética sabiendo que somos tan proclives a ella, ¿no? Yo creo que somos México como país y como cultura, pues somos muy sensibles a la belleza y a las formas también, a otras formas, no solo la belleza, sentimientos de lo trágico, de lo sublime, obviamente de lo cómico, pero que muchas veces hemos dejado de lado y no lo incorporamos a la vida, y ciertamente no en la educación. Y yo lo que quizás se me ocurre reflexionar sobre eso es hacer ver que, en primer lugar, comprender que toda obra de arte, toda obra bella o todo sentimiento de belleza tiene que tener por finalidad el edificarnos, el, el transformarnos positivamente como personas, ¿no? El hacernos llevar a una forma mejor de nosotros mismos, de nuestros sentimientos. Y en eso, pues sí, es muy importante como educador, me parece, distinguir que hay obras de arte que probablemente
se las mostremos a alumnos que no los vayan a dejar muy edificados, ¿no? Por cuestión de edad, por cuestión de la temática, hacer ver que no porque sea arte ya necesariamente es bueno, ¿no? Sino también decir, a ver, esto realmente va a aportar algo en el alumno de tal manera que sienta él esta experiencia de sentirse no solo más centrado en sí mismo, sino también como potenciado en todas sus facultades, siente una gran, digamos, una profunda alegría o una profunda fuerza interior. Con eso hay que estar muy atento, ¿no? En saber qué tipo de arte es el que uno va a presentar. Y me parece que dentro de algunas recomendaciones, quizá decía que no sé si soy capaz de dar así tanto como unas recomendaciones, pero yo últimamente, y esto lo he platicado contigo, veo la necesidad quizás de empezar por hablar de estos sentimientos de vida. Bueno, voy a empezar primero por algo más general, ¿no? ¿Qué es lo que yo pensaría para ir guiando el sentimiento? Pues caer en la cuenta de que el sentimiento estético y los sentimientos estéticos están a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Cuando uno estudia matemáticas, uno tiene emociones. Cuando uno estudia ciencias naturales, tiene emociones. Positivas o negativas, ¿no? Pero están esas emociones. Cuando uno estudia historia, ciencia natural, química. Y esto que hablamos normalmente del aprendizaje significativo, de la forma como presenta uno lo que va a enseñar, pues eso en muy gran medida cambia la actitud de los alumnos hacia esto que estamos estudiando y ya desde ahí empieza como este sabor por la belleza y estos sentimientos estéticos, ¿no? Probablemente suene raro lo que estoy diciendo porque no estoy nada más reduciéndolo al tema del arte, pero es justamente lo que quiero hacer ver, ¿no? Que creo que en la medida en que nosotros incorporemos más estos sentimientos en la vida diaria, estaremos dándole más andamiajes a los alumnos para que vean, sean mucho más sensibles a la belleza, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre pensar si van a hablar de Leibniz, pues bueno, hacer una exploración, ¿no? Vean cómo era la casa de Leibniz, cómo era el lugar en el que vivía, cómo es la cultura en la que se desenvolvía y también un poco mostrarlos las enseñanzas de lo que estamos impartiendo de materia desde estos sentimientos, ¿no? Me gusta o no me gusta, eso es algo muy importante. En el caso de ya más concreto de tanto de obras naturales como obras artísticas, eh, pues me parece que sería, bueno, yo lo que sugeriría es, como hago a veces con mis alumnos, trato de hablar a veces de la cotidianidad. A mí me gusta mucho la música mexicana tradicional, me gustan mucho las formas artísticas mexicanas tradicionales, también me gustan de otros países, pero yo disfruto mucho las mexicanas y muchas veces a los alumnos les enseño un poco, ¿no? Y les digo, miren esta música, y entonces les trato de explicar un poco sobre la música, sobre los ritmos y cómo empiezan a relacionarse ellos, esos, con sentimientos de ánimo que nosotros tenemos del día a día, ¿no? Esto me parece importante, ¿no? Que vayan asociándolo también con sus propios sentimientos. ¿Cómo te sientes? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Ya que empiecen a distinguir eso y que confronten con sus sentimientos las obras de arte que ven, pues me parece fundamental. Y ya para no alargarme mucho en la respuesta, diría una cosa más y no me alargo, es el hacer ver pues también la creación. Yo aprovecharía en esta idea de explotar la creatividad de los alumnos y entonces que a través de la pintura, de la representación teatral, no sé, de la fotografía, de dibujos, de escultura, en fin, ¿no? De lo que quieran y se les antoje a los alumnos o a los guías, a los profesores que estén eh, em, eh, tratando de hacer algo de enseñanza sobre estética, yo les diría, pues, que vayan haciendo, ¿no? En el ITAM donde yo trabajo, me encargo de coordinar un área de música, que se llama ITAM Música, y bueno, pues es un placer ver que es casi natural que le damos al alumno una guitarra, un piano o un violín, y se le enseñan algunas notas, inmediatamente empiezan a desarrollar los alumnos un ánimo, ¿no? Y empiezan a desarrollar sus emociones. Eso me parece muy importante, ¿no? Y por supuesto esto que, insisto, esta idea, ¿no? Siempre que sean emociones que ayuden a ser edificantes, ¿no? Que ganen libertad, serenidad, buen ánimo, buen espíritu, paz. Esos son identificadores de que la persona está con este yo y este sentimiento del yo completo integrado, ¿no? Y es más o menos algo de lo que yo diría que se podría hacer. Ahora yo tengo un ejemplo que les voy a poner a mis alumnos, no sé cómo nos vaya a ir, me van a hacer, a través de una fotografía, me van a expresar
en pandemia, a ver cómo nos va. Pero a través de eso luego ha resultado que los alumnos a los que les he pedido que tomen fotografías resultan ser extraordinarios fotógrafos. Tienen una gran sensibilidad y entonces yo lo que hago es explotarla, ¿no? Bueno, más o menos yo por ahí es como me he ido, no sé si esto ayude a algunos colegas o podamos compartir después más ideas sobre esto. Gracias, Juan Carlos. De hecho, en los comentarios tenemos muchos comentarios que te felicitan, tenemos muchos comentarios acerca de la pertinencia de esta conferencia. Y, por ejemplo, aquí Jackie González, creo, a ver si no me equivoco, Jackie, si voy bien hacia lo que quisiste preguntar, que dice, ¿cómo favorecer la contemplación en los alumnos? Creo que así es lo que pregunta Jackie. Eh, no sé si va por ahí y si nos puedes ayudar. Jackie me responderá en los comentarios que voy leyendo. Y bueno, lo que te insisto, Juan Carlos, siguen diciendo que esta conferencia es un gran acierto porque es un tema poco abordado. Pues bueno, yo me siento muy feliz, o sea, para mí es un tema apasionante y me entristece, me preocupa esto, ¿no? Siento que cuando no hay belleza en el entorno en el que nos movemos, en la forma como tenemos nuestras casas a veces, ¿no? Como tenemos el entorno, siento que hay algo que está mal, ¿no? Que hay algo de dolor en el alma. Entonces, el que haya tanta gente interesada en esta plática, pues me alegra muchísimo porque compartimos estos intereses. Y a esto que pregunta Jackie, pues me gusta. Eh, yo lo que diría es que me parece que primero sería bueno saber cómo en qué edad están nuestros alumnos, ¿no? Porque si a un alumno le pedimos quizás de 5 años que oiga la tocata y fuga de Bach, va a decir, bueno, su primera experiencia va a ser terrible, ¿no? O a una persona, a un joven, a un adolescente, que escuche, no sé, música infantil, pues bueno, lejos de a lo mejor recordarle momentos bonitos de su vida, pues va a decir, pero yo ya quiero otras cosas, ¿no? ¿Cómo favorecer la contemplación? Creo que primero sería ver eso, ¿no? Es en qué momento está el desarrollo psíquico de la persona, porque la belleza tiene esa bondad de que para la edad en la que estemos siempre se puede hacer presente y siempre nos va a traer algún consuelo y alguna paz, decía Roger Scruton, una sensación de hogar, ¿no? Es donde se funda hogar en la belleza. Y yo voy a poner un ejemplo, en el caso a veces de un niño, como me ha tocado en el caso de sobrinas mías, lo que a veces hacíamos nada más era el jugar con los sonidos que podía producir un piano y que escucharan una nota. Y el simple escuchar una nota y la acorde, el cello, ese es el puro sonido eh, de contemplación. Eh, en el caso de una contemplación, por ejemplo, insisto, de señalar pues no sé, un bello cielo con unas bellas nubes, el sonido de una fuente, el color que pueden tener, los distintos colores que puede tener la vegetación de un jardín. Esas cosas ayudan mucho a ir entrenando la contemplación. Ayuda también mucho a entrenar la contemplación a veces ver un cuadro y comentarlo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, de haber trabajado en algunas cosas de pintura con, con mis sobrinas, con alumnos, y ellos se muestran muy interesados cuando yo les doy mi apreciación. Les digo, mira, a mí me gustó mucho cómo hiciste esto, ¿no? Mira esto otro, cómo ordenaste, cómo hay una armonía, mira aquí parece como que hay una proporción, o les comento, ¿no? Alguna fotografía, les hago ver ciertas cosas que son como muy típicas dentro de las artes, que a veces no sabemos por qué, pero nos gustan, pero es porque la composición fue buena, porque el uso de colores fue adecuado, porque la temática es interesante. Entonces yo, repito, creo que iría a ver qué es lo que está buscando el alumno, qué es lo que están buscando las personas, en qué edad están, para saber cómo propiciarle la contemplación, ¿no? Decía, a veces es la contemplación de la naturaleza, a veces es la contemplación de un cuerpo humano, de un rostro, a veces la contemplación de una obra de arte pictórica en general, música. Y esto sí, lo que yo diría es tratar de evitar que sea
rápido o a las carreras y que sea en un medio o en un lugar poco apropiado. Creo que las artes y la belleza, como los grandes banquetes, tienen que servirse en un buen lugar y tienen que tener su tiempo, ¿no? Entonces, respetar esos ritmos y escoger un buen momento, ¿no? No ponerles música a lo mejor ya cuando están durmiéndose, diciéndole, o sea, lo pueden hacer, vamos, lo podemos hacer, pero no decir, quiero que escuches ahorita y el otro está cansado o se está muriendo de hambre, no, y dame de comer y después vamos a escuchar música. Hay que saber escoger esos momentos y ese momento en el que el espíritu está como más proclive, ahí darle esta dosis, que como diría Platón, la belleza es este alimento del alma que todos buscamos y que cuando no tenemos nos tornamos inquietos, tristes y desesperados, ¿no? Gracias, Juan Carlos. En los comentarios nos dicen que también muchas de las escuelas pues no tienen un promotor especializado en educación artística. Nos hacen la pregunta, ¿qué diferencia hay entre la educación artística y la apreciación del arte? Y también nos comentan que mucho en este tiempo de confinamiento han llevado actividades como poesía con adolescentes y que se han dado cuenta que la adolescencia es una etapa muy importante para favorecer el arte. Yo no sé si tú piensas que hay una edad especial donde se favorece más el arte o no. Pues bueno, empezando de esta segunda, no sé si haya una mejor o peor. Creo que depende mucho. Creo que cambiaré un poco la pregunta y le añadiría, me parece interesante, no sé si te pueda tener una buena respuesta a eso, pero le añadiría el decir cómo hay gente que tiene esta propensión a las artes, que le llama un autor que me gusta citar, que se llama Edward Spranger, en un libro que se llama Formas de Vida. Él habla de la personalidad estética, del Homo aestheticus, y es esta personalidad que de niño está todo el tiempo haciendo algo con las manos o contemplando algo y es proclive a esa belleza. Creo que en el caso de la juventud tiene una ventaja pues de que el chico, el joven, pues ya tiene mucho mayor dominio de su cuerpo y en ese sentido, pues es más fácil a veces que pueda saber cómo hacer coordinación para la danza o la actuación o lo que hablas de la poesía, ¿no? Pues ya tiene un dominio más fuerte del lenguaje. En el caso de la música, pues también tiene mayor coordinación en sus manos. Y quizás es un momento importante, muy fuerte, porque también uno tiene como una gran exacerbación a ciertos sentimientos, ¿no? Sentimientos como el amor, los sentimientos de los cuestionamientos fuertes de la vida, ¿no? Que hemos tenido. Esto es todo, no es todo, ¿por qué hay dolor? ¿Qué es esta alegría? ¿Por qué siento todo esto? Y uno trae, podríamos decir, bueno, no solo las hormonas, sino también tiene las hormonas espirituales y las corporales, ¿no? Y entonces todo eso, poderle dar un cauce a través de la formación estética es muy importante. Y eso me permite entrar a la parte de la distinción. No sé si hay una distinción tan clara de esto, pero podríamos decir que la educación en el arte, pues a uno le van educando en la historia del arte, cómo va funcionando, cómo ha sido la historia del arte en el tiempo, pero también hay otro que es el cómo ir apreciando el arte, cómo irse sensibilizando a él. Coincido, no siempre tenemos buenos educadores en el arte, tenemos algunos que son excepcionales y quizás es por esto, porque por un lado a lo mejor no nos enseñan mucho a hacer el arte, a hacer cosas artísticas y ver algunos resultados. Por otro lado, porque a lo mejor no nos ayudan a sentir, nos ayudan quizás a aprendernos la obra de arte, pero no a sentirla, ¿no? Yo me acuerdo que me aprendía las obras literales que habían compuesto los compositores mexicanos, pero no las leía, ¿no? No nos dejaban leerlas. Es decir, no era parte de la materia. O nos decían, ¿no? Se aprenden qué obras compusieron Händel, Bach, ¿no? Beethoven, y entonces uno la repasaba. Pero ya ese salto de decir, ¿y cuándo la vas a escuchar? Pues ese no se daba. Creo que también tiene que ver con la forma como estamos estructurando dentro del currículum el lugar de las actividades estéticas, ¿no? Yo no sabría ni qué decir, ¿no? Yo creo que no deben ser actividades donde necesariamente tenga que haber una calificación. No diría que son materias como normalmente se le llaman de relleno. Yo creo que son materias esenciales. Y lo digo esencial porque en la medida en que nosotros a nuestros hijos, a nuestros alumnos,
les inculquemos este amor por la belleza, este sentimiento, el saber manejar sus propias emociones. A veces el simple distinguir me gusta o no me gusta algo, el que pueda uno tener este temple de poder saber y filtro para saber qué cosas me gustan y qué no, y cómo me voy yo formando en mis sentimientos y qué decisiones voy tomando en mi vida conforme a esos sentimientos, creo que uno le está regalando a estos hijos, a estos alumnos, les está regalando un pasaporte para toda la vida, les está regalando, creo que uno de los más grandes compañeros que puedes tener hasta incluso el día de tu muerte, ¿no? ¿Quién de nosotros no puede resistir vivir sin belleza? ¿Quién de nosotros no siente un gran consuelo cuando frente a las preocupaciones, las enfermedades, los sinsabores de la vida, llega e irrumpe la belleza y nos recuerda lo poderosamente fuerte que somos como seres humanos? Pero si nosotros no preparamos a un alumno, no lo sensibilizamos a eso, a que sepa cómo refinarse, ponía el ejemplo de un bocado, ¿no? De la comida, pues más o menos así, si no vamos educando a la gente a que, así como que aprenda a comer, también aprenda a degustar de obras de arte y de belleza y de sentimientos, pues después va a tener una vida quizás, yo diría como quizás más incompleta, podría tenerla todavía más exponencial y más feliz si tuviera estos recursos, ¿no?